Buenas noches a todos, a nombre de la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud, incorporada en New York. Hoy miércoles, septiembre 24 del año 2025 en TVA, y tu voz, con nuestra invitada, la doctora Rosemary Durán Ubiera, con un PhD en inmunología. En breve ella estará hablando de cómo el abuso de sustancias se afecta el sistema inmunológico. Así que algunas generalidades para los que entran por primera vez, que siempre mencionamos. La asociación surgió hace 35 años. Aquí están nuestros principales fundadores, el doctor Guzmán, la doctora Frances Robles, el doctor Bautista, entre otros. Pero Te Veas y Tu Voz va para 6 años. Nos ayuda un grupo de colaboradores como el doctor William, la doctora Silveira Alcántara, la pediatra, Carmen, doctor Ruiz, la doctora Hermosén, que hoy está con nosotros desde la Universidad Católica Madre y Maestra, profesora en Santiago, y también Glenny Collado, entre otros. Y TV Así ya está con 17.100 suscriptores aproximadamente, y precisamente en los videos, este video de hoy, según dice la página, vamos a llegar con esta conferencia que se está grabando para el público en 2.000 videos, conferencia disponible con temas de medicina, psicología, inmunología, diferentes temas. Así que le agradecemos siempre el apoyo a nuestros invitados desde diferentes partes del mundo, incluyendo Alemania. Hace un tiempo tuvimos una invitada residente de psiquiatría en Alemania, precisamente la doctora Hermosé nos ayudó a invitarla. Y TVA, si usted puede suscribirse entrando a YouTube, haciendo un escáner o leyendo este código de barra. También hay un canal de audio que todas las conferencias se pasen en audio, que puede oírlas desde su carro o haciendo ejercicio, caminando o corriendo. Si usted es médico, enfermera, dentista, odontólogo, con planes de emigrar a Estados Unidos o está recién llegado aquí y no pertenece a alguna institución de profesionales, lo invitamos a hacerse miembro de esta institución con su copia de título, su aplicación que cuesta $100, una foto digital y $100 solamente por el año. Tiene una gran ventaja que es un costo, usted lo paga una vez al año y cada año renovarlo. No es como el colegio médico que se lo descuentan de su nómina cada mes, y muchas veces se siente menos, quizá es mejor. Así que pueden ser miembros todo este listado que está aquí, incluyendo veterinarios, porque los veterinarios no han tenido asociación y muchos médicos han trabajado en área de laboratorio de veterinaria en su proceso de pasar sus exámenes, y esa experiencia también la tenemos en estos 35 años. Nuestra invitada, no hay conflicto de intereses, ella es invitada nuestra. Esta conferencia es de tipo educacional, de crear conciencia y actualización. Así que le agradecemos que ella está con nosotros hoy. La asociación ayuda a los inmigrantes, a los que han tomado la decisión de emigrar a Estados Unidos, a obtener empleo rápido, haciendo programas de certificaciones cortas como asistente médico, asistente dental, asistente de terapia física. Usted se puede comunicar con nosotros o puede referirnos a alguien si necesita esta asesoría en lo que aprueba sus exámenes. Son certificaciones, no son licencias, pero es mejor que estar trabajando en una área que usted no se va a sentir cómodo, como factoría o en un taxi, que cuando esta asociación comenzó, esa era la alternativa que ofrecíamos, que entrar a un taxi. Ahora no, ahora usted puede trabajar en hospitales, en clínicas, en las cárceles, puede sacar sangre, puede trabajar en un nursing home, diferentes trabajos con estas certificaciones. Se hacen cortas, se hacen aceleradas, y usted ya va a obtener su certificado de una manera rápida. Algunos anuncios ya para finalizar. Nuestro gran evento que lo vamos a tener en Punta Cana, en 24, el 25 al 26 de octubre. El simposio médico va a ser el sábado 25 de octubre, en este hotel que pertenece a la cadena de los Mario y a la AC, a la cadena de española, que se pasó la franquicia a Mario Hotel, y ahí vamos a estar con un simposio que está dedicado a la salud vascular,
al turismo de salud y a las inversiones, donde van a estar invitados no solamente el área de la salud, sino también inversionistas para que usted conozca cuáles son los proyectos nuevos que hay en el área de Punta Cana, en el área de Samaná, en el área de Puerto Plata o Santiago, porque Santiago también está en un gran desarrollo, sobre todo con el crecimiento del aeropuerto Cibao, que ya es una realidad y ahora ya supimos que se va a ampliar, se va a remodelar, se va a ampliar y va a seguir creciendo. Algunos de los temas que por asunto de tiempo no vamos a detener, demencia, ACV, también incluimos la preparación del USMLE, la preparación del ENCLE. Esta asociación se caracteriza por eso, que sus eventos científicos a primera hora le enseñamos a los jóvenes, a los que han tomado la decisión de emigrar a Estados Unidos, cómo enfocar el examen del USMLE, cómo prepararse para la licencia de enfermería. Y es una oportunidad que vamos a tener ahí. Gracias a los coordinadores y al comité organizador, ya tenemos un auspicio, un aval para la Universidad UNIBE. También tenemos un aval de la Universidad Católica y nos ayudó la doctora Yocasta Hermosén, le agradecemos. Católica Madre Maestra, la Pontificia. Tenemos un aval del Colegio Médico Dominicano, doctor Ruiz nos ayudó con el secretariado de Educación, la secretaria de Educación del Colegio Médico Dominicano y también la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía está avalando este evento. Que dice que si usted asiste a este congreso puede optar para estos créditos y puede usarlo para su currículum, puede usarlo para concursos. En Santo Domingo se usa, aquí no se usa de otra manera, pero usted lo puede obtener porque son créditos que le pueden tienen un valor que acumulado con otros le pueden servir. Así que es el esfuerzo que ha hecho este comité para poder ayudar, estar contribuir a, a contribuir al desarrollo, al aporte y a la actualización y al desarrollo del profesional, sobre todo en la República Dominicana. Así que finalizo mencionando, vamos a entregarle el premio al mérito, aquí al liderazgo y al servicio en la diáspora. Aquí están los nombres de los que van a ser reconocidos. La doctora Piña, con más de 23, 24 años dando servicio en nuestra asociación, y aquí y en Estados Unidos, igual que la Elba. Ahí está Yolani también, el doctor Albert Méndez, tiene un nombre científico, pero nosotros lo conocemos como Albert Méndez del Valle, que ya tiene muchos años viviendo en New York y también ahora en Massachusetts y apoyando la misión nuestra. Aquí está el empresario José Brito, que va a estar con nosotros en Punta Cana, él es dueño de una empresa que agrupa más de 200 personas trabajando con envejecientes y es todo un empresario, está apoyando y endorsando este evento, le agradecemos, él lleva a algunos inversionistas para Punta Cana, le agradecemos que va a estar allá, José Brito, ustedes van a tener la oportunidad de conocerlo, socializar y poder hacer relaciones. De eso se trata el evento, no solamente pagar la habitación del hotel o gastar un dinero que quizás es una inversión, pero es una inversión para ustedes. Los invitamos a que apoyen y hagan el esfuerzo. Esta asociación está haciendo un esfuerzo para llevar profesionales hacia allá y miren la cantidad de profesionales, algunos de New Jersey. Tenemos la vicedecana de UNIBE que va a estar con nosotros, la doctora de León, también la doctora Yolandi, la doctora Hermosén, que está aquí en la línea, está en la foto, Michael Santana, psicólogo, el doctor Vina, la doctora Carmen, aquí están distinguidas especialistas en el área de demencia y ACV, que ejercen en Virginia, ya confirmaron que van a ser miembros del equipo positor de este congreso. Dina Dil y también Mary Goodwin va a estar con nosotros el sábado 25 de octubre. Así que gracias a todos ustedes. Quiero dar paso a nuestra invitada en el día de hoy, a nuestra invitada el día de hoy, la doctora Durán Ubiera, que ya estudió medicina y es graduada de doctorado en medicina en la Universidad Central del Este. Luego se fue a Brasil, a la Universidad del Amazonas, de Manaus, en Brasil, donde hizo un largo estudio, prácticamente hizo un PhD en inmunología. Hoy tenemos una gran profesional con una gran experiencia y quizás una de las dominicanas que más tiempo tiene, más años ha dedicado a la inmunología, a la preparación. Reside en New Jersey y hoy está con nosotros para hablar un poco sobre el impacto
en el sistema inmunológico del abuso de sustancias, de las sustancias prohibidas ¿verdad? O no beneficiosas, como le llaman. Doctora, bienvenida, puede compartir su imagen. Muchas gracias. Muy buenas noches para todos los que nos acompañan. Denme un momentito y ya les ¿Cómo no? comparto la Sí, ahí está presentación. entrando. Ok, perfecto. Como bien el doctor Restituyo ya mencionó, mi nombre es Mary Durán. Yo soy médico general, graduada de la Universidad, egresada de la Universidad Central del Este, con un PhD en inmunología de la Universidad Federal del Amazonas en Manaus. Parte de mi investigación fue realizada, o mejor dicho, toda mi investigación científica para optar por el título de PhD fue realizada en conjunto con la Universidad de Sao Paulo, que es una de las universidades más sobresalientes en el ranking de mejores universidades del continente americano. Aparte de esto, también actualmente formo parte del grupo clínico de un centro de rehabilitación para uso de sustancias aquí en el estado de New Jersey. Por eso quise traerles a ustedes este tema porque es parte de la realidad que puedo evidenciar, que puedo atestiguar constantemente. Entonces, podemos hablar con el doctor del trastorno por el uso de sustancias. En inglés, Substance Use Disorder. Pueden ver aquí en sus pantallas. De manera breve, vamos a definir este trastorno y acá tenemos una definición simple. Nos dice que el trastorno de uso de sustancia no es más que una enfermedad compleja que involucra el uso compulsivo de sustancias como alcohol o opioides y otras drogas. Y los individuos continúan utilizando esas sustancias a pesar de los efectos negativos que experimentan. El trastorno por uso de sustancias es claramente una enfermedad definida y ejemplificada en el DSM-4, tanto como en el DSM-5. En el DSM-4 vemos que se proponían los términos de abuso y dependencia para clasificar esta entidad, pero ya en el DSM-5 se cuentan con 12 criterios diagnósticos para el trastorno de uso de sustancias. Estas sustancias afectan el sistema inmunológico a diferentes niveles, afectan la función de las células y de los órganos involucrados en este sistema de maneras incalculables. Vamos a comenzar hablando un poco de la estadística con relación a este tema, para que podamos entender realmente el impacto que el trastorno de uso de sustancias representa para la salud y el bienestar de los individuos. Vamos a observar estadísticas de Estados Unidos del año 2023. Aquí pueden ver cómo vamos a resumir las características de los individuos ingresados a los centros de tratamiento para trastorno por uso de sustancias en el año 2023. Vemos acá una clasificación por edades. Al lado izquierdo, esta clasificación expresada en porcentaje, y en el lado derecho vamos a ver vamos a verlo calculado en base a una población de 100.000 habitantes, un índice, la incidencia en una población de 100.000 habitantes. Entonces, vemos acá que cuando lo evaluamos en porcentaje, los individuos con edades entre 12 y 20 años representan un 4,6% de los individuos ingresados a estos centros de salud. Pero, un momento, pero los individuos con edades entre 21 y 34 años representan un 35,1% de los ingresos a estos centros de salud. Entonces, hay un problema con el trastorno de uso de sustancias, y es que por lo menos aquí en Estados Unidos las personas tienden a iniciarse en el mundo de las drogas a edad temprana, aproximadamente a los 12 años, y mientras más temprano la persona se inicia en el uso de sustancias, más difícil se hace el tratamiento y más crónico se vuelve el uso. Es
más difícil lidiar con las consecuencias. Vemos acá, volviendo a los datos estadísticos, que un 29.3% representan personas con edades entre los 35 y los 44 años de edad. Continuando con más datos estadísticos, vemos que el trastorno por uso de sustancias es más común en los hombres que en las mujeres, es más común en el sexo masculino que en el sexo femenino. En porcentaje vemos que un 65% de las personas que ingresan a los centros de tratamiento son hombres, mientras que un 34.7% son féminas. Vemos también con relación a la procedencia de estos individuos. Un 49% de los individuos ingresan a estos centros de manera voluntaria y un 24.5% ingresan indicados por el sistema legal. Estas personas son referidas, ordenadas por un juez a cumplir, a pasar por un proceso de recuperación. Vemos también acá el- las admisiones, pero esta vez lo vemos enfocado a los diferentes grupos, a las 10 principales sustancias. Y vemos que admisiones por alcohol a estos centros de tratamiento representan un 35.7%, mientras que las metanfetaminas representan un 14.2% de las admisiones. Y 13.3% son consumo de heroína. La marihuana, por ejemplo, representa un 9.3% de esas admisiones. Acá vamos a poder ver, ya dejando de lado el alcohol, si sacamos el alcohol de la ecuación, en el año 2023, un 83%, un 83.5% se, se le atribuyó al uso de marihuana en relación a otras sustancias. En la población general, la heroína solo representó un 0.89%, mientras que las metanfetaminas representaron un 3.54%, la cocaína un 6.78%, pero el uso de marihuana, sobre todo después de la legalización del consumo de marihuana en algunos estados, ha incrementado y va impactando importantemente a nuestra población, teniendo efectos a diferentes niveles. A nivel del sistema nervioso central, podemos ver múltiples efectos, podemos ver cómo afecta a la memoria, podemos ver cómo impacta directamente la funcionalidad de los individuos. Entonces, vemos acá una clasificación que nos permite observar un enfoque más directo a esas edades en que se tiende a consumir, a iniciar con el uso de sustancias. Por ejemplo, en una población de 12 a 17 años, el porcentaje de uso de marihuana es un 11.2%, mientras que en adultos de 18 años en adelante representa un 22.9%. Los opioides representan un 2.2% en la población de 12 a 17 años y de 18 años en adelante un 3.2%. Vemos que esta tendencia que se presenta en edades tempranas se mantiene en la edad adulta, que aquellas drogas que representan un mayor porcentaje en esas edades tempranas, entre 12 y 17 años, persisten siendo las drogas más utilizadas en edades más adultas a partir de los 18 años. Y vemos aquí esta comparación simple y sencillamente para ver cómo la tendencia se mantiene a través del tiempo. Entonces, individuos medianos con 12 años más, aquí podemos ver en un gráfico de barra más claramente ilustrado cómo aproximadamente un 48% de los individuos han usado marihuana una vez en su vida y un 25% la han utilizado en el último año, mientras que un 18% de los individuos ha usado marihuana en el último mes. Entonces, esta tendencia vemos cómo ha ido aumentando con los años y cómo en una población tan joven, comenzando a una edad tan temprana, se presentan estos datos estadísticos tan relevantes.
Vemos acá en este gráfico el porcentaje de admisiones a estos centros de tratamiento, pero ya directamente relacionado con el año, con la cantidad de años en el sistema educativo. Vemos que un 50,8% de los individuos admitidos en estos centros de tratamiento tienen 12 años de educación o por lo menos han obtenido su GED, que sería el equivalente a ser bachilleres en República Dominicana. Tienen un diploma, tienen una equivalencia a un diploma de high school aquí en Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de individuos con un nivel educacional, de individuos que han pasado por una educación elemental, que han pasado por una educación primaria, han estado en el sistema educativo y que conocen o han sido expuestos al conocimiento de los riesgos del uso de sustancias. Los individuos de 9 a 11 años, que tienen de 9 a 11 años en el sistema educativos representan un 18,2% de las admisiones a estos centros de tratamiento. La movilidad. Un 50,6% de las personas que son egresadas de estos centros de salud, que son dadas de alta, están consumiendo drogas en el momento del egreso y un 30,1% están abstinentes. O sea, no están en estado de sobriedad, no están consumiendo ningún tipo de sustancia en el momento en que son egresados. Claro está, muchas sustancias se utilizan para el tratamiento del trastorno de uso de sustancias. Por ejemplo, en el tratamiento de la heroína vemos el uso de la metadona, que es también un opioide. Entonces, podemos ver que esto impacta directamente estos porcentajes, pero un 0,3% de los individuos, que quizás parecerá poco, pero en la realidad es algo que se observa con mucha frecuencia. Este porcentaje de individuos salen de los centros de salud ya como decesos. Entonces, de manera general, vemos que aproximadamente la mitad de las personas de 12 años en adelante han utilizado drogas una vez en su vida, representando un 51,2% de la población. 1,15 millones de individuos han muerto por sobredosis desde el año 1999 aquí en Estados Unidos. Y el presupuesto federal para el control de uso de sustancias, para el control de drogas en el año 2024 fue de 44,5 billones de dólares, evidenciando el impacto directo que el uso de sustancias tiene en la sociedad actual y cómo esto representa un problema de salud que altamente preocupa a las esferas, a todas las esferas de la sociedad afecta, pero preocupa directamente a aquellos involucrados en perpetuar y en mantener la salud de la población, aquellas autoridades en materia de salud. Entonces, el sistema inmunológico, para que ya vayamos entrando un poco en materia, el sistema inmunológico ha sido clásicamente definido como las defensas del cuerpo, un sistema de defensas en contra de las infecciones, nos protege en contra de las infecciones, pero en realidad, el sistema inmunológico es mucho más que esto. Es un sistema complejo que integra células, órganos y sustancias secretadas. Estas sustancias son citoquinas, inmunoglobulinas. Vemos que esta integración compleja participa en el mantenimiento de la homeostasis del cuerpo a diferentes niveles y participa también en procesos como la cicatrización de las heridas. El sistema inmunológico es afectado directamente por el uso de sustancias y el impacto que las sustancias tienen en el sistema inmunológico va a estar ligado directamente al tipo de sustancias que se vea involucrado. O sea, la heroína va a tener un impacto, la cocaína va a tener otro impacto, el alcohol va a tener un impacto diferente. Esas sustancias afectan de manera distinta el sistema inmunológico y llevan al desenvolvimiento de enfermedades oportunistas, disculpen. Entonces, vemos que
En definición, las enfermedades oportunistas son infecciones que tienden a no ser nocivas de manera general, pero en individuos inmunocomprometidos pueden ser detrimentes. Ejemplos de estos son la tuberculosis, la salmonela, la Pneumocystis jirovecii, antes conocida como Pneumocystis carini, la candidiasis. Son infecciones que, como su nombre lo dice, son oportunistas. Aprovechan estados de inmunosupresión, aprovechan estados de comprometimiento para afectar, tomar ventaja de esa debilidad del sistema inmunológico para aparecer y afectar y tener un impacto significativo en la salud de los individuos. Entonces, vamos a ver de manera detallada el efecto de diferentes sustancias a nivel del sistema inmunológico, pero es importante resaltar, antes de entrar directamente con los opioides, que es el grupo de sustancias con las que vamos a comenzar nuestra discusión, es importante mencionar que en el pasado se creía que todo lo que rodea el uso de sustancias era lo que causaba este impacto directo. Esta propensión a desarrollar ciertas enfermedades de los individuos envueltos en esta práctica. Por ejemplo, se creía que a factores como la malnutrición, la poca higiene, que están presentes en el uso de sustancias, eran los que tenían que ver directamente con el impacto y con la presencia de estas enfermedades oportunistas. Pero con el paso del tiempo se vio que no es solamente eso lo que juega un papel, sino que estas sustancias afectan directamente la respuesta inmunológica, afectan directamente la capacidad de nuestro sistema inmunológico de responder ante las diferentes amenazas que constantemente enfrenta y de ser capaz de mantener esa homeostasis de la que hablamos hace unos segundos. Entonces, no es solamente lo que rodea el uso de sustancias, es también el impacto directo que estas sustancias tienen en el sistema inmunológico. Entonces, comenzando con los opioides. Vemos que los opioides son una familia de drogas que son utilizadas en el tratamiento del dolor, interactúan directamente con los receptores opioides. Los opioides, como vemos en pantalla, pueden ser naturales, semisintéticos, sintéticos, y algunos de estos miembros, de los miembros de esta familia, son ampliamente usados de manera compulsiva por sus efectos a nivel del sistema nervioso central. La activación directa de los receptores opioides puede llevar al aumento de la producción de dopamina a nivel del sistema nervioso. Los opioides tienen una gran capacidad adictiva y podemos mencionar la oxicodona como uno de los ejemplos más populares. También tenemos el ejemplo de la morfina, que como ustedes pueden ver en pantalla, es proveniente de la Poppy Paraburn somniferum. Y continuando, ellos ejercen su efecto a través de los receptores opioides. Vemos estos receptores en pantalla, DOR, NOR y CORD. Estos receptores tienen diferentes efectos. Ustedes van a ver estos efectos somatizados. Vemos que muchos de ellos, bueno, todos ellos están involucrados en la analgesia, pero muchos de ellos están involucrados en otras respuestas, como la ansiedad y el desarrollo de adicciones, la euforia, la disforia, la aversión. Vemos que el receptor DOR está relacionado con analgesia, con ansiedad y con adicción. Entonces, el estímulo de este receptor va a ser determinante en el desarrollo de todo el cuadro del trastorno por uso de sustancias. Vemos en la siguiente tabla el efecto de algunos opioides en las células del sistema inmune. Esto nos va a permitir ver ya de manera detallada qué efectos tienen estas sustancias, qué efecto ellas ejercen en el sistema inmunológico. Vemos la morfina para comenzar y aquí podemos decir de manera resumida que uno de sus efectos es disminuir la capacidad fagocitaria de macrófagos, de células dendríticas, disminuir la actividad de células natural killer. Vemos también que disminuye el número de neutrófilos, afecta los granulocitos y
vemos que la heroína, por ejemplo, disminuye el número de células CD4, aumenta la presencia de linfadenopatías y también disminuye de manera general, no solo de linfocitos CD4, sino también el número de linfocitos CD8. Disminuye también la actividad de células natural killer y disminuye la función granulocitaria, o sea, afecta directamente lo que son neutrófilos, eosinófilos y basófilos, que son los granulocitos. Entonces, la metadona, por ejemplo, tiene también efectos en el sistema nervioso central. Vemos que tiene efectos similares, afectando, disminuyendo directamente la función granulocitaria y disminuyendo también el porcentaje, la proporción de células CD4 y células CD8. Estas células tienen funciones diferentes en el sistema inmunológico, interfieren en diferentes tipos de respuesta. Entonces debe de existir un equilibrio entre ambas y este equilibrio se ve afectado por el uso de estas sustancias. La mayoría de estos opioides alteran directamente este equilibrio entre células linfocitos CD4 y células CD8 positivas. Entonces, comenzando con la heroína, vemos que la heroína es una sustancia ilegal que es altamente adictiva. La heroína es sumamente adictiva y se procesa a partir de la morfina. Es una sustancia que es una sustancia que ocurre de manera natural, como vimos anteriormente en la vaina de la semilla de algunas variedades de plantas de la especie poppy y es típicamente vendida como un polvo blanco o digamos que yéndose más como medio marrón y también es mezclada con otras sustancias a la hora de ser preparada, con azúcar, con leche en polvo. Y esa mezcla también puede ser responsable de algunos de los efectos del sistema inmunológico y a diferentes niveles. La heroína también ha sido vinculada por la manera de administración con el desenvolvimiento de HIV. Básicamente, todos nosotros creo que estamos familiarizados con el aumento de frecuencia, ¿no? De HIV en esta población porque se intercambian las agujas que utilizan para administrarse la heroína, ¿no? La vía de administración de la heroína es intravenosa, es la vía más común utilizada. Entonces, estos individuos que se involucran en esta práctica tienden a reunirse y compartir agujas. Al compartir agujas facilita la infección por HIV. Además del impacto que ya vimos que tiene la heroína, debilitando el sistema inmunológico, debilitando las células CD4, que son esenciales para combatir la infección, son esencialmente afectadas por el virus del HIV. Entonces vemos un impacto doble. Vemos ya el impacto de la sustancia y el impacto que ejerce el virus del HIV sobre el sistema inmunológico. Entonces, acá podemos volviendo al cuadro anterior, ver, como ya les dije, que la heroína disminuye el número de células CD4 y que disminuye también el porcentaje de células CD4 y células CD8, así como el número de células natural killer y la función granulocitaria. Continuando, vemos acá la heroína de tu acción a través de los receptores T1. Aquí vemos uno de los efectos inmunosupresores antiinflamatorios de la estimulación de este receptor. En estos efectos vamos a entrar directamente en detalle, pero pueden utilizarlo como referencia si necesitan indagar acerca de este tema. Entonces, ya pasando para la cocaína. La cocaína, entonces, es derivada de la hoja de coca, podemos decir de manera simple, del Erythroxylon coca shrub, y crece en los pies de las montañas de los Andes, en Sudamérica. La cocaína tiene diferentes efectos a nivel del sistema central y podemos ver del sistema nervioso central y podemos ver que entre esos efectos se encuentra la inhibición de la recaptación de dopamina y de serotonina.
¿Con qué objetivo? Con el objetivo de dejar estas sustancias disponibles por más tiempo para prolongar la excitación a nivel del sistema nervioso central. También inhibe la recaptación de norepinefrina en la neurona disponibilizando también la norepinefrina por más tiempo. Y de esta manera es como son mediados esos efectos a nivel del sistema nervioso central provenientes del uso relacionado directamente con el uso de cocaína. Entonces, a nivel del sistema inmunológico, la cocaína causa disminución en el número y en la distribución de las células inmunes. ¿Por qué es importante esto? Bueno, las células inmunes se encuentran distribuidas de manera que puedan ejercer diferentes funciones. Se encuentran distribuidas en los tejidos y en un mismo tejido, células ocupan lugares diferentes y esto está relacionado íntimamente con las funciones de estas células. Si vemos, por ejemplo, un ganglio linfático, vamos a ver que las células no se encuentran todas regadas o dispersas en el ganglio linfático, sino que ellas se encuentran divididas y esta división de regiones permite que acontezcan diversos procesos, como la presentación de antígenos a nivel de los ganglios linfáticos. A nivel del vaso vemos también esa distribución. A nivel del timo vemos esa distribución en los linfocitos CD4 y CD8. Y esta distribución es impactada directamente por la cocaína. También cómo la función de estas células, el número de estas células, disminuye también el peso del timo, el uso de cocaína, disminuye las células TCD8 y produce agranulocitosis. Nosotros todos quizás estamos familiarizados con la expresión de que los neutrófilos son las primeras células en llegar al lugar de infección cuando experimentamos exposición a cualquier infección en la respuesta inflamatoria. Una de las primeras células en llegar son los neutrófilos. Entonces, produciendo esa agranulocitosis, vemos que esta respuesta se ve comprometida. En cuanto al uso de cocaína, no solamente debemos ver el impacto de la droga en el sistema nervioso, en el sistema inmunológico, sino también el impacto de las sustancias que se mezclan con esta sustancia. La cocaína tiende a mezclarse con adulterantes, como vemos aquí el caso del levamisol, un antiparasitario, de monoaminas, del alcohol, produciendo la sustancia llamada cocaetileno. Esta mezcla también va a llevar a un impacto al sistema inmunológico. Estos adulterantes también van a tener un impacto que se va a unir al impacto de estas sustancias, maximizando el efecto de estas sustancias en el sistema inmunológico. Entonces, aquí vemos algunos artículos que pueden servir de referencia y evidenciar directamente el impacto de el uso de cocaína en el sistema inmunológico. Vemos cómo son exploradas diversos tipos de células, no solamente los linfocitos CD4, CD8 se ven impactados directamente por el uso de cocaína, sino también las células T reguladoras y otras células del sistema nervioso adaptativo, del sistema inmunológico adaptativo, disculpe. Vemos que en cuanto a el cannabis representa la sustancia ilícita, ilícita en algunos lugares, ilícita en otros más utilizada y representa la sustancia que es mayormente utilizada por personas que inician el uso de sustancias, el uso de drogas. O sea, las personas que inician el uso de sustancias, una gran mayoría de ellas inician utilizando cannabis, utilizando marihuana mayormente, o pueden utilizar aditivos, pueden utilizar el cannabis en otras presentaciones, no solamente fumado, ¿no? Entonces, vemos que, como ya dijimos, con relación a los opioides, es un caso similar. El cannabis, tenemos los receptores de cannabinoides
vemos los receptores CB1 en el sistema nervioso central y CB2 en la periferia. El sistema cannabinoideo endógeno también vemos que está presente y que participa en esta respuesta. El cannabis tiene un impacto directo también en el sistema inmunológico. Vemos que altera la función y la actividad de las células del sistema inmune y sirve como inmunosupresor, induce apoptosis, favoreciendo e impactando directamente el envejecimiento celular. Vemos también que afecta a las células T, las células B, los monocitos, las células, la microglia y lleva a la reducción en la producción de células proinflamatorias, perdón, de citocinas proinflamatorias, como por ejemplo la interleucina 1, aumentando así la producción de citocinas antiinflamatorias como la interleucina 10, favoreciendo de esa manera todo ese ambiente inmunosupresor, todo ese ambiente que facilita no solo el desarrollo de infecciones, sino también el desbalance inmunológico que va a llevar al desarrollo de entidades como el lupus, por ejemplo, como la artritis reumática. Entonces, ya para terminar, vamos a tocar un poco de manera resumida acerca del etanol. El consumo de alcohol realmente es bien popular en la sociedad y tiende a ser altamente tolerado. El que sea altamente tolerado está directamente relacionado con la frecuencia y con la incidencia de este consumo en la población. El etanol tiende a ser claro, sin color, es un hidrocarburo, un hidrocarbón hidroxilado, el producto de la fermentación de frutas, granos o vegetales y la mayor causa de accidentes fatales automovilísticos, accidentes que terminan en muerte y de caídas fatales también. El alcohol es la droga más abusada en nuestra sociedad y reduce la expectativa de vida entre 10 a 15 años. O sea, la expectativa de vida de la población general se calcula aproximadamente de unos 80 años y eso realmente varía dependiendo de la población estudiada. Vamos a decir entonces que al exponerse al uso de alcohol disminuimos esa expectativa en 10 a 15 años y esta pasa a ser de 60 y pico de años. Entonces, el efecto directo del etanol es ejercido a través de los siguientes mecanismos. Vemos que aumenta los efectos del neurotransmisor inhibitorio GABA, induce la liberación de opioides endógenos, también de esta manera alterando o mediando efectos similares a los efectos de los opioides, altera los niveles de serotonina y de dopamina también, prolongando la excitación y ejerce también efecto directo a través de la mucosa intestinal y de la mucosa respiratoria. Vemos que el alcohol puede causar daños directos a esta mucosa, permitiendo, facilitando así la pérdida de esa inmunidad a estos niveles y facilitando la translocación bacteriana en muchos casos. Facilita la translocación bacteriana y al perderse esa barrera, la respuesta inmunológica se ve alterada. La defensa a estos niveles se ve total y completamente comprometida. Vemos que el consumo de alcohol también afecta directamente la capacidad fagocitaria de los monocitos y aumenta la expresión de moléculas como el CCR5, que es un receptor de quimoquinas presente en macrófagos. Entonces, al afectar este receptor afecta la respuesta de estas células, porque a través de este receptor, estas células son estimuladas a ejercer funciones diversas que se van a ver comprometidas tras la exposición al etanol. Aumenta también el número de células dendríticas, previniendo también de esa manera la generación de una respuesta robusta a diferentes virus, porque el papel de las células dendríticas es esencial
en la respuesta inmunológica, porque estas células van a estar directamente presentando los antígenos a las células del sistema inmune adaptativo para mediar la respuesta, para estimular una respuesta y de esta respuesta generar una memoria inmunológica. Todo esto se va a ver comprometido tras la exposición a estas sustancias. También podemos ver que tiene, además de estos impactos, que ya mencionamos, impacta el balance de citocinas, o sea, aumenta la producción de citocinas proinflamatorias, disminuye, perdón, la producción de citocinas proinflamatorias, aumentando la producción de citocinas antiinflamatorias. Estas citocinas deben de ser producidas de manera balanceada para que se mantenga la homeostasis a nivel del sistema inmunológico. Pero el alcohol, cuando entra en el juego, cuando entra en el escenario, se encarga de alterar este balance, promoviendo un medio más proinflamatorio, un medio más liderado por citocinas como la interleucina 10, que tiene un papel antiinflamatorio, esencial y con un rol importante en el desarrollo de enfermedades autoinmunes y favoreciendo así el desarrollo de infecciones por enfermedades oportunistas. Entonces, hasta aquí ha llegado mi presentación en esta noche. Yo espero que haya sido de provecho. Espero que hayan conseguido entender un poco acerca de cómo el sistema inmunológico se ve afectado directamente por el uso de sustancias. Muchas gracias por su atención, muchas gracias al Muchas, doctor Restituyo y a la muchas sociedad gracias. por la invitación. Espero realmente que haya suplido Claro que sus sí, muchas expectativas. gracias. Sí, muy interesante. Muchas gracias a usted, profesora. Vamos a abrir el espacio para preguntas o comentarios y decirle muy brillante, pero usted no asustó mucho con el consumo de alcohol. Tenemos un miedo grande ahora con todo lo que ha dicho. Le está levantando la mano el doctor Albert en Boston. Adelante, Sí, bueno. adelante. Yo creo que esto es un gran compromiso que yo inicio esta noche con la doctora, porque precisamente estamos haciendo un estudio sobre el uso de sustancias psicoactivas en la población estudiantil. O sea, queremos hacer una propuesta. Ya, de hecho, lo hemos hecho a través del ANFI, de que ya la prevención de sustancias psicoactivas debe de entrar a las escuelas como materia. ¿Por qué? Porque la falta de información oportuna, mire como usted dijo bien, a los 12 años es donde se inicia, usted tiene los estudios ahí, las estadísticas, a partir de los 12 años. Nuestro estudio que estamos haciendo partía a partir de los 15, ya ha sido más tremendista la cosa, ahora la cosa ha bajado a los 12. Por lo tanto, se hace necesario, obligatorio, que las autoridades de educación incluyan en una materia que se llama salud preventiva el conocimiento llevado a cabo por profesores expertos o por psicólogos de por qué no usar sustancias psicoactivas a esa edad, cuando el cerebro se está formando, para evitar la adicción más grande. Si usted quiere su droga, úsala después que usted sea profesional, porque nadie le quita la droga al humano, pero a esa edad no lo usa porque estamos perdiendo la sociedad, se nos está yendo de la mano y nosotros somos responsables, somos parte importante en evitar, en prevenir las sustancias psicoactivas en esa población. Ya yo tengo estudios hechos sobre eso. Le agradezco al doctor Félix, profesor de epidemiología universitario, donde llevamos a cabo el consumo de Sí. sustancias psicoactivas, una muestra de jugadores de baloncesto del Instituto Nacional en aquella época donde el baloncesto en la República Dominicana estaba en su auge. Eran modelos para nosotros los jóvenes en ese entonces, pero se usaba droga. Pero parecía que se usaba droga, hubo que demostrarlo a través de un estudio científico. Y así se llevó a cabo, donde a través de un protocolo se le preguntaba a los jugadores si ellos usaban droga. La mayoría dijeron que no usaban directamente, pero que conocían en el medio, en su medio, a alguien que usaba. Las drogas más usadas fueron dentro de las legales el alcohol en ese entonces, y de las ilegales estaba la marihuana y la cocaína. De manera que aunque ellos admitían que no usaban, sí admitían que los otros usaban. De manera que en la población sí se usaba drogas y así pudimos demostrarlo. En este caso, ahora mismo, yo también trabajo en una institución de recuperación, no solamente de drogas, sino también física, de trasplante de órganos, etcétera, donde hay una población que también está en plena recuperación y es donde se le está, conjuntamente con el doctor Gotro Muñoz Gotro, doctor, que le mando un saludo, estamos llevando a cabo este estudio, un estudio prospectivo, donde estamos aplicando el cuestionario que además de las edades del paciente, el sexo,
¿Cuándo se inició? ¿A qué edad se inició el consumo de sustancias? ¿Qué droga comenzó? Que se nos, ahora a través de esta información, pues se nos ocurrió meter el café, que aunque el café son drogas que son permitidas, son prohibidas, pero llevan al individuo como lo despierta, produce una acción psicoactiva en el cerebro que lo despierta, pues lo tuvimos que incluir donde la droga, el alcohol es permitida. La mayoría iniciaron con alcohol y continuaron luego con marihuana y con cocaína, y ahora está la fiebre del fentanilo que está acabando, que les tengo una pregunta a la doctora con relación a esto, con su estudio. Pues entonces, la mayoría de personas... Doctor, si puede concretizar con la pregunta, porque hay más Sí, lo personas voy a hacer, levantando la pero mano. Sí, tengo que hacer porque ese sí, tema me interesa directamente. Ahora, si no muy puedo, bien. yo podría entonces buscar el teléfono de la doctora y hacerlo aparte con ella, porque ese tema yo lo voy a coger como referencia para nuestro estudio. Ok, Si hay más preguntas, entonces la hacen, luego yo continúo después. muy bien. O Doctor, continúo o... puede Sí, hacer su pregunta, doctor. déjeme ver, doctor, porque como que me perdí. Ah, ok. No, Quería pues entonces, en lo que usted organiza, No, yo lo tengo organizado, pero quería hacer un la, do- marco de referencia. Pero si hay más sí, personas que tengan preguntas, que la hagan, que la hagan. sí, Si la hay tiempo, doctora pues yo la hago. Yocasta Hermosen está levantando la mano también, si Porque la hagan, quiere. Sí, no hay adelante, problema. doctora. Yo contacto a la doctora luego. Sí, no hay problema. Bien, buenas noches, doctora Rosemary. Gracias por compartir sus conocimientos. Me gustaría Buenas saber, noches. relacionado a lo que es la recuperación o la rehabilitación de estas personas, eh, ¿qué tanto pueden estas personas alejarse o dejar ese vicio sin tener que usar tratamiento medicamentoso? Le traigo esta colación porque yo estuve visitando una institución de recuperación que está en Santiago y ellos me dicen que ellos no utilizan ninguna drogas de recuperación, sino que dan es tratamiento de psicoterapia solamente. ¿Qué tan factible o qué tanto la evidencia apoya esto? Porque me llamó la atención ver esa modalidad de que no utilizan nada y solamente como la hacen una abstinencia así de golpe desde que el usuario es ingresado en ese centro. Bueno, realmente eso representa, yo diría que un peligro importante, y es el siguiente, es que hace a los individuos más propensos a desarrollar un síndrome de abstinencia, la retirada brusca. Y el qué tan eficaz pueda ser ese abordaje va a depender muchas veces del tipo de sustancias y del tiempo que el individuo ha estado expuesto a estas sustancias. Por ejemplo, el uso de metadona como terapia para ayudar en la rehabilitación de individuos expuestos al uso crónico de heroína ha demostrado ser altamente eficaz. Entonces, este abordaje propone o provee una solución más certera y con mayor evidencia científica. No sé si me doy a entender. Existe más evidencia científica que respalda el uso de terapia medicamentosa para tratar el trastorno por uso de sustancias que la que apoya ese tipo de abordaje. Para muchas personas puede ser eficaz, pero va a depender del tiempo de exposición. Para individuos que están iniciando en el uso de sustancias, la recuperación va a ser más fácil y ese abordaje puede ser más eficaz, pero para individuos que han sido expuestos a un uso crónico, por ejemplo, las personas que vienen a los centros de rehabilitación aquí en Estados Unidos, por lo menos aquí en el estado de New Jersey, la mayoría de las personas que están en estos programas, como programas de metadona, son personas mayores que tienen 20, 30 años en el uso de sustancias. Entonces, estaría directamente vinculado con eso, con el tiempo de exposición y con la sustancia en cuestión. Sí, muy bien. Gracias, doctora. Gracias, doctora Yocasta. ¿Alguien más con alguna otra pregunta o comentario para la doctora Durán? Buenas noches. Buenas noches, doctor Eh, Ureña. Adelante. no sé, que no encuentro la forma de levantar la mano, se me ha perdido ahí. Ok, sí, no se preocupe. Eh, Tiene la palabra.
No, la doctora si tiene algún dato, porque sabemos que hay niños que desde temprana edad comienza a verse oliendo cemento, ciertas cosas, ya que no tienen mucho acceso a las drogas y eso. Si tiene algún dato sobre eso. No escuché su pregunta. Si El pudiera hablar uso un poco de, más duro. sí, él creo que preguntó sobre, parece que el uso frecuente en Santo Domingo del cemento, de uso de cemento como, como aditiva, Oler, sustancia oler, aditiva. ajá, Si oler tiene el algún dato cemento. sobre, Ok. sobre eso. Eso entraría en el uso de inhalantes. Son Ok. bastante frecuentes en la población general. Sobre todo, muchas personas tienden a iniciarse con el uso de inhalantes. Hemos, por ejemplo, tenido casos de personas que han iniciado en el uso de sustancias en el ambiente de trabajo. Por ejemplo, personas que trabajan en zapaterías han estado expuestos al pegamento que utilizan para reparar los zapatos, ¿no? Y al inhalar esas sustancias han experimentado efectos directos en el sistema nervioso central. Estos inhalantes actúan como estimulantes y promueven la excitación. Entonces, al experimentar esta respuesta, estos individuos tienden a, digamos que, inclinarse a buscar el uso de otras sustancias. O sea, es como si esto despertara la curiosidad. Datos estadísticos de República Dominicana, no estoy familiarizado con esos datos estadísticos, pero sí sé que es más generalmente utilizado como droga de inicio. Las personas utilizan estos inhalantes y luego de esto, entonces, aumenta su nivel de curiosidad, vamos a decirlo de esta manera, y les hace más propenso a, digamos que, iniciar en el consumo de otras drogas. También está íntimamente relacionado con el nivel socioeconómico. Muchas veces las personas quizás no tienen acceso por cuestiones hasta de economía a, a las drogas más comúnmente usadas como la cocaína, la marihuana, la heroína, y tienden a recurrir a estas sustancias para mitigar un poco ese deseo que ha surgido tras una exposición inicial, y también puede darse que individuos que estén involucrados en el uso de las sustancias ya mencionadas, o sea, un individuo que practique activamente el uso de cocaína, pasando por un periodo de abstinencia, recurra a estas sustancias, porque muchas veces los individuos en recuperación tienden a pasar del consumo de una sustancia al consumo de otra. Entonces, estos individuos pueden recurrir a estas sustancias para mitigar el efecto del síndrome de abstinencia. Bien. Ok, muchas gracias. Muy bien. Gracias, gracias a usted, doctor Ureña. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta o comentario para la doctora Durán? Doctora, quiero aprovechar para preguntarle a título personal, esta es una pregunta muy personal para usted. ¿Qué piensa usted? ¿Por qué se ha dicho que la lucha contra las drogas en los países nuestros se ha perdido? No funciona. En esta semana en New York se está celebrando la Asamblea número 80 de las Naciones Unidas. El presidente de Colombia hizo un discurso muy dramático y sobre todo con la droga, el uso, hizo un poquito de historia de cómo ha evolucionado el consumo de droga en Estados Unidos y la relación con los países nuestros. ¿Cómo usted ve en su manera de pensar cómo se puede resolver el consumo de droga en el mundo, vamos a decir, sobre todo Estados Unidos? Bueno, realmente esto es un problema que yo creo que hay que abordarlo desde la raíz. Y más que resolver es prevenir, Sí. porque como nosotros vimos en los datos estadísticos, la mayoría de las personas comienzan temprano y estos Ujú. individuos se exponen muchas veces por curiosidad, pero la mayoría de ellos se exponen por desestabilidad a nivel del núcleo de la familia, a nivel de los hogares. Son individuos que experimentan diferentes tipos de maltrato, de situaciones en sus hogares y que recurren a estas sustancias o se ven expuestos
a ellas por descuido de los padres o Sí. buscando una especie de refugio. Entonces, básicamente el educar a la población a edad temprana acerca del uso de sustancias podría ser parte Ujú, de la solución. Muchas veces ujú. estos temas son vistos como temas que no deben de ser tocados con los Sí. jóvenes, sobre todo con aquellos muy jóvenes, mas sin embargo el abordar estos temas desde temprano, desde edades como 10 años, 9 años, individuos de 11 años, el abordar estos Ujú. temas con estos individuos y que ellos puedan ver evidenciado, por ejemplo, gráficos, testimonios, los efectos Sí. directos del uso de sustancias, podría ayudar mucho a mitigar este problema, porque realmente esto es un problema que inicia a edades tempranas. Las personas caen en el uso de sustancias por falta muchas veces de esa educación temprana y también por la falta de apoyo emocional a la hora de atravesar esas edades tempranas. Por ejemplo, a la hora de atravesar la adolescencia, muchas veces Ujú. estos individuos experimentan diferentes situaciones y no cuentan con el apoyo psicológico adecuado. Entonces, no solamente el educar a los individuos a temprana edad en materia de adicción, en materia de uso de sustancias, sino también proveerles con acompañamiento psicológico adecuado para que puedan afrontar los diferentes retos que pueden presentarse en el seno de sus hogares. Eh, Muchas gracias. Doctor Méndez, su Sí, pregunta, su sí, comentario sí, para sí, sí, cerrar. exactamente. Bueno, aquí Sí, usamos, con relación a la pregunta de la doctora Santiago, sí continuamos sí. usando metadona en estos pacientes que tienen síndrome de abstinencia. La continuamos usando en esa población mayor de 30 años, sin problema. La pregunta es la siguiente, doctora. Yo entiendo que hace falta más estudio sobre este caso para ver cómo mitigamos la futura generación que viene. Entonces, ya la Claro que sí. información temprano y oportuna es adecuada. No es lo mismo que yo tenga una inestabilidad familiar y tengo conocimiento de las consecuencias del uso de drogas, la voy a usar. ¿Por qué? Porque ya estoy informado. Eso es un cuchillo de doble filo. Pero voy con la pregunta, doctora. Se ha determinado, en el estudio suyo, por ejemplo, esta población de los homeless, que aquí es el pan de cada día, Norteamérica está llena de homeless, Ujú. tanto por la enfermedad mental como por uso de drogas, que lo llevaron ahí, que es un factor predisponente. ¿Cómo están las enfermedades infecciosas? Si se ha hecho algún estudio en esa población sobre las enfermedades infecciosas más frecuentes, como afecta el sistema inmunológico, esta gente está expuesto a un ambiente bien oportuno para las enfermedades, mugre, suciedad, viven en la calle, se comen basura, exactamente. ¿Cómo está el índice de enfermedades infecciosas en esa población y cuáles son las más frecuentes? Si se ha hecho estudio con relación a eso, porque hay muchos hombres y ninguno lo vemos en las emergencias ni en los hospitales internos por infecciones. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay algún mecanismo de defensa o en contra de defensa en esa población? Ok, primeramente, usted mencionaba el parte de el tema de la educación y decía que es un arma de doble filo. Por eso, al responder la pregunta del doctor Restituyo, no se proponía solamente la educación, sino también el acompañamiento psicológico, porque estos individuos van a estar educados, pero van a experimentar aún así esas situaciones que ya mencionamos de manera general en el seno de sus hogares. Más sin embargo, si se cuenta con el acompañamiento psicológico adecuado, se les va a asesorar en la toma de decisiones adecuadas y se va a evitar o a mitigar un poco que estos individuos caigan en el uso de sustancias. Con Pero relación al desarrollo de yo me enfermedades refiero, perdone, oportunistas, yo me el refiero a la VIH información. representa, No, no, que yo digo sí, que yo me refiero a la educación oportuna, temprana, en su lenguaje, a la población que viene subiendo de 12 años, porque a esa edad entienden un ujú, lenguaje muy diferente al adulto. O sea, que de esa época se le inicie con la información de cuáles son las consecuencias que van a sí, pasar en caso de que usen drogas. A ese tipo de educación que yo me ujú. Y refiero, usted más sabe doméstica que, que otra cosa. sí, usted sabe que para nosotros los seres humanos, el escuchar testimonios de otros individuos es bastante productivo. O sea, que en este proceso de educación, el que estos individuos tengan esa exposición
a personas que hayan experimentado consecuencias, por ejemplo, que se les exponga a la experiencia de otros individuos, que individuos vayan a las escuelas o a los centros donde se Exacto, provee este tipo de educación y exacto. compartan su experiencia y compartan lo que han vivido en carne propia, ¿no? Para que ellos puedan ver directamente, ver, digamos que de una manera clara cómo el uso de Exactamente. sustancias puede impactar toda la vida del individuo, toda la dinámica. Entonces, a veces hay que, con estos jóvenes, hacer como se hace con los niños, bajarse a su nivel, ¿no? Yo soy madre, por ejemplo, Exacto. y le puedo decir que al interactuar con mis hijos, que son niños pequeños, yo tengo que bajarme a su nivel. Muchas veces, bajarme de manera literal, ponerme al nivel de ellos y hacer contacto visual. Entonces, para tratar con esta población, también debemos tratar de simplificar el mensaje, porque a veces es el venir con palabras quizás muy complejas o muy sofisticadas, va a ser una barrera para el entendimiento. Entonces, la simplificación del mensaje puede ser de mucha utilidad para desarrollar esa conciencia con respecto al uso de sustancias. Entonces, miren, Correcto. HIV, el HIV representa una de las infecciones más comunes en los usuarios de sustancias. Esto no es solamente ligado al hecho de que los individuos en uso, por ejemplo, de heroína, comparten agujas, ni solamente a todo el cuadro que rodea al individuo, sino también a ese efecto directo en el sistema inmunológico. Nosotros como médicos sabemos que se toma como referencia las células CD4, que no son más que los linfocitos T helpers, los linfocitos T ayudantes, por Sí, decirlo así en español. claro. Se toma como referencia estas células en los individuos que están atravesando un proceso de infección por HIV. Estas células son impactadas directamente por el uso de sustancias. Entonces aquí vemos un mecanismo doble. Las sustancias que hemos mencionado acá afectan directamente la respuesta inmunológica y van a dejar al individuo propenso. ¿Por qué no se ven tanto estos individuos en las emergencias? Porque existe un estigma que estos individuos se enfrentan. Muchos de ellos tienen temor al diagnóstico, aquellos que no están diagnosticados y aquellos que saben, que han experimentado, que están experimentando un cuadro de infección, a veces todavía se sienten afectados por el estigma que la sociedad coloca sobre ellos, por la marginación que a la que la sociedad expone a los individuos con HIV, por ejemplo, pero el Sí, HIV es una de las infecciones más comunes en esta población. También la tuberculosis es una infección tuberculosis, muy sí. común Eh, en esta población. El desarrollo de neumonías. sí, Mencionamos la neumocitis girovechi, las infecciones en la piel, son infecciones muy, muy comunes en esta población. En República Dominicana quizás no se vea tan común lo siguiente, pero aquí sí, y es que los individuos, por barreras como la falta de seguro médico, no sí, acuden a los centros de salud, porque el sistema de salud aquí en Estados Unidos no funciona de igual manera que en República Dominicana. No existen ese tipo de flexibilidad que nosotros vemos comúnmente en República para Dominicana, pero el asistencia. acceso a tratamiento es lo que es algo que hace o que afecta el evidenciamiento de estas infecciones. Eso no significa que no estén. Como mencionamos, tenemos Sí, le VIH, hago la pregunta, doctora, tuberculosis, precisamente, infecciones de la sí, piel, le hago la pregunta precisamente neumonía. en la población norteamericana, porque yo recuerdo que para la época de la crisis Ujú, pandémica, para la pandemia, los pacientes, ujú. los homeless que vivían en la calle, se notaron un poco más resistentes a la enfermedad que la población general, es decir, acudió, pues esto fue una crisis fuerte aquí en Norteamérica, yo la viví, yo trabajo en los hospitales. Entonces, veamos que la población que acudía a las emergencias era más frecuente de personas normales que ellos. Entonces, nosotros nos preguntábamos
Claro, el HIV es una enfermedad que ataca directamente el sistema inmunológico, pero en este caso está la bacteria, están los hongos, otro tipo de virus, donde esta población no acude con enfermedades graves o infecciosas o sistémicas, producto de infecciones. Entonces, uno se pregunta, ¿creará el cuerpo, el sistema inmunológico, algún anticuerpo en contra de lo que está pasando? Porque ese es el papel del sistema inmunológico, crear defensa contra lo que lo está agrediendo. Entonces, fue mi pregunta por eso. Precisamente aquí en Muy Norteamérica, bien, donde se hay acceso a la salud. Ya eso muy es todo bien. ya, de mi Muchas parte. gracias, doctor Y, Méndez. señora Doctora, sí, unas Rosa, palabras finales. Sí, sí, adelante. no, sí, solo para concluir, que muchos de estos individuos, en vez de acudir a las emergencias, acuden a los centros de rehabilitación, porque en los centros de rehabilitación ellos también reciben esa asistencia médica. O sea, en los Sí, centros de rehabilitación también hay médicos, y enfermeras que enfermeras, les sí, asisten en, en estas situaciones. Entonces, quizás no le se ayudan, ve ahí le tan ayudan. frecuente la asistencia a las emergencias porque estos individuos están siendo tratados en otro nivel de salud. Sí, sí. Bueno, doctora, no abusamos más de su tiempo. Fue muy interesante su conferencia en el día de hoy, con esta perspectiva del sistema inmunológico. Disculpe, hay Y unos sí, comentarios en el chat. Si ella puede, por sí, favor. adelante. Doctor, están preguntando que si usted puede compartir su número. Usted dice su número de teléfono de la doctora. O su información donde trabaja. Ah, Yo entré un poquito tarde y no escuché. Yo vivo aquí en Nueva York y hice sí, curso del CASA, que es para consejeros de abuso de sustancias, sí, sí. y tendré que hacer unas prácticas, una pasantía. Si puede compartir sus redes y por ahí yo el después. Sí, usted puede comunicarse, le voy a escribir que usted puede comunicarse con nosotros y así le ponemos en contacto con la doctora, si le parece bien. Doctor Restituya, anota el número, si tiene con qué anotar, 732-277-9640, lo voy a escribir también aquí en el chat. Y doctor Restituyo, usted lo puede Doctor, ver yo más ahí. adelante lo voy a llamar también para que me dé el Sí, contacto de ella, porque necesito cómo el no. estudio que ella presentó hoy. Doctora, muchas gracias por su tiempo y por su dedicación en el día de hoy. A la orden. Y esperamos poder tenerla de nuevo con otro enfoque, ya con todos los temas que de aquí se deducen muchas presentaciones. Muchas gracias. Buenas noches, gracias por sus aportes. A todos ustedes, buenas noches. Que la pasen bien.